la victoria de Ángel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale. Una bienvenida a los que se están conectando este domingo 30 de junio, el Día del Siervo. ¿Ya sabía usted que se institucionó ese día, el día de hoy, como el Día del Siervo? Son los siervos, estuvimos en la mañana compartiendo el pan y celebrando la vida de nuestro pastor y de Judith también. Felicidades. Y miren, me encontré por ahí una noticia. En 1986, algunos ya habían nacido, otros no. Una noticia que se llama, si usted lo busca por ahí en internet después, no ahorita, después, le llaman el milagro de Coatesville. Coatesville es un pueblito en Estados Unidos, y un día hubo un atentado en una primaria, era una primaria. Alguien que estaba trastornado dijo que había encontrado la fórmula de la resurrección o no sé qué se le ocurrió. Hizo una bomba y la llevó a la primaria y juntó a todos los niños de la primaria en un salón, en el salón 4, porque hasta eso dice la noticia. Está en inglés, no lo vamos a leer, pero es para que usted vea que salió hasta en el periódico. No es algo de la vida real. Y dice la noticia que juntaron a todos los niños en ese salón, eran 100 niños, y era un matrimonio el que estaba ahí haciendo esa situación. Pedía en aquel entonces creo que $2 millones por cada niño, multiplíquelo por casi 100 niños que eran, más los maestros que estaban ahí. Y dice la noticia que después los niños cuentan que el señor estaba como un poco estresado y ya sabe, imagínense 100 niños juntos. ¿Qué hace usted con 100 niños juntos? Estaba desesperado un poco porque los niños estaban inquietos. Uno de los maestros, como de juego, entre comillas, delimita el espacio y le dice a los niños, pone cinta en el piso y le dice a los niños que no atraviesen la cinta. Era para no molestar a este señor que estaba un poco ya estresado. Tenía un cordón amarrado en la mano, y si levantaba la mano un poco, la bomba explotaba. El chiste es de que empezó a gotear donde llevaba gasolina. El explosivo que llevaba, estaban explicando ahí, era algo que al momento de explotar y de expandirse, la idea era esa, que se expandiera por todo el lugar y el aire era como convertirse en fuego inmediatamente. Hay hasta una película de esa situación, alguien hizo una película de eso. Y bueno, el chiste es
de que los niños que estaban en esa escuela, en ese salón, empezaron a orar. Todos los niños comenzaron a orar porque decía la noticia que ese pueblo era un pueblo muy religioso, decía así. Como que la mayoría del pueblo era cristiano. Y entonces los niños adentro en el salón comenzaron a orar. Y afuera, obviamente, los papás desesperados comenzaron a orar. Y la noticia estaba en todos los noticieros y hubo mucha gente que se puso a orar. En la iglesia del pueblo estaban orando por los niños. Y dice, después cuentan los testimonios que cuando el fulanito ve que los niños comienzan a orar, él se siente incómodo y se levanta y se va al baño y le pasa la pulsera a la esposa y es la que deja sentada ahí en el cuadro que habían delimitado, ¿se acuerdan? Para que no molestaran a los malos. Y ella te cuenta que por error, por accidente, como se acuerda que estaba goteando la gasolina, era mucho el olor, los niños estaban ya vomitando, les dolía la cabeza. Y entonces ella dice, me duele la cabeza. Y levanta la mano y explota la bomba. Fue cuando explota la bomba, todos los niños empezaron a salir. Obviamente la señora muere, pero de manera milagrosa, por eso se llama el milagro de Cookeville, que la bomba en lugar de expandirse, explotó hacia arriba. Y cuando ya el Señor sale del baño y ve toda la catástrofe, ya los niños corrieron, los niños salieron heridos, algunos se quemaron y todo, pero ningún niño falleció. Cuando él sale, lo que hace es suicidarse, agarra, tenía muchas, no sé cómo se llaman, cartuchos de pistola, de ahí, era 1986, no había K-47 todavía. Entonces había muchos cartuchos. Al hacer la explosión, los cartuchos empezaron a salir disparados y todas las paredes quedaron impregnadas o los cartuchos ahí encajados en la pared. Pero milagrosamente ningún niño, ningún maestro salió o falleció en ese momento. Y por eso cuando salió la noticia de esa situación, le llamaron así el milagro de Cookeville. Usted lo puede ver en las noticias. A lo mejor si usted vivió en 1986, ¿se acuerda? Fue muy sonado en Estados Unidos porque cuando los niños empiezan a dar su testimonio, los niños empiezan a decir que ellos veían lo que podríamos llamarle ángeles, que ellos veían personas vestidas de blanco y que estaban alrededor del cuadro que el maestro había delimitado y que al momento de explotar la bomba, que ellos hicieron como una barrera para que explotara hacia arriba. Entonces, le llaman milagro porque los expertos dijeron, esta bomba era para que todos los niños murieran. No había motivo por el cual los niños quedaran vivos. Esa era la intención de esta persona al llevar esa bomba, que todos murieran. Y estaba un poco trastornado, la esposa también. La hija fue la que los denunció. Cuando llega y se da cuenta de lo que estaba haciendo, se va a la policía. No había internet, recuerden, en 1986 no había así, agarró el celular, tuvo que ir a la estación de policía y luego decían que no había policía cerca. El chiste es de que las noticias dice el milagro de Cookeville, porque según los relatos de los niños, ellos veían cómo esos seres blancos o ángeles hacían ese vallado para que ellos no salieran lastimados. Y mire, usted y yo ahora vemos las noticias de cuántos atentados hay en Estados Unidos. Hemos visto cuántas veces en estos últimos años entran los jóvenes trastornados por X o cual motivo y asesinan a sus compañeros y todo lo que hemos visto en las noticias. Y algo que decían ahí era que usted sabe que Estados Unidos en un principio era un país cristiano. Ellos fundan el país con los principios de Dios, pero conforme ha pasado el tiempo, han sacado a Dios de sus vidas.
Y ahora vemos en las noticias, tristemente, como cada vez más frecuente, vemos noticias en las escuelas de jóvenes que ven muchos o videojuegos o no sé por qué están trastornados y llegan y hacen situaciones que usted y yo no quisiéramos vivir nunca. Entonces, podemos ver cómo es cuando ese muro de protección que usted y yo podemos tener de parte de Dios nos cuida y nos guarda como a esos niños. Usted puede buscar la noticia, es muy viejita, obviamente, y hay hasta una película que hicieron de esa situación y allí explican exactamente cómo fue lo de la bomba, cómo era imposible que la bomba explotara hacia arriba, etcétera, etcétera, y cómo los niños, el que hace esta investigación es un ateo, no crea que es un cristiano, es un ateo que no, un papá de uno de los niños que no creía en Dios, era ateo, y él es el que hace la investigación y él era un policía y decía, es que yo no puedo creer en un Dios que yo veo que pasan muchas cosas malas en el mundo. ¿Cómo voy a creer en un Dios que permite todo lo que yo veo en la calle? Porque él era policía. Y pasa esa situación y él empieza a investigar y la mayoría de los niños empieza a dar ese testimonio, que ellos vieron cómo de alguna manera Dios los protegió y cómo ellos, sin que nadie les dijera, solitos se pusieron a orar en la escuela. Usted sabe que en las escuelas ahora no se permite orar ni se permite enseñar nada de parte de Dios. Pero bueno, esa es una tarea suya y mía en la casa, ¿sí o no? En la escuela les van a enseñar matemáticas, tal vez historia, pero usted y yo en la casa les vamos a enseñar a los niños a orar o a tener esa cercanía con Dios. Y lo que estábamos viendo en esta noticia es la diferencia de cuando tenemos a Dios en nuestra vida a cuando sacamos a Dios de nuestra vida. Cómo los atentados en Estados Unidos han crecido sin un resultado favorable como lo vimos en esa noticia. Entonces, a veces usted y yo estamos igual. Sacamos a Dios de nuestra vida y de repente un día se destruyó. Lo que conocíamos como matrimonio, como salud, como bienestar. De repente un día usted y yo, la vida como la conocíamos, se nos descompuso y nos quedamos como, no sé a usted le ha pasado, pero nos quedamos en el limbo diciendo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pero mire, cuando la benéfica mano de Dios, cuando el bien de Dios está sobre nosotros, como ese día sobre los niños, nuestra vida cambia por completo. Así es, ¿qué le parece si oramos para poner en manos de Dios esta palabra, este tiempo, para que usted y yo incluyamos a Dios en nuestra vida? Y que así como esos niños, hubo un muro de protección alrededor de ellos, también haya un muro de protección en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias por este tiempo. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que toques nuestro corazón. Hoy queremos, mi Dios, irnos contigo en nuestra vida. Sabemos de alguna manera que te hemos sacado, que no oramos, que hemos sido apáticos a ti y a tu palabra. Pero hoy queremos, Señor, que tú me convenzas, Espíritu Santo, para yo poder entregar mi vida al 100% a ti y que la benéfica mano de Dios siempre esté sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y mire, ahorita estamos viendo el devocional, el libro de Reyes, y usted sabe, ya vimos toda la historia de Israel. Fíjese cómo a veces, a lo mejor usted está viendo el libro de Reyes y dice, ¿y a mí cómo de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve saber que acá, que Atalía, que Ocosías, que Josías? Y vemos la vida de ellos. Dice, bueno, eso ya pasó en la vida de ellos. Pero si usted analiza la vida de cada rey, a veces se asemeja mucho a nuestra vida. Y si lo vemos en conjunto como pueblo, el pueblo de Israel, vemos cómo el libro de Reyes, tanto el primero como el segundo, nos ha estado enseñando lo que significa estar sin Dios.
Usted y yo sabemos que Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Derrota a todos los enemigos y los pone en un lugar donde ellos lo único que tenían que hacer era obedecer la voluntad de Dios, que aparte es buena y agradable. Ni siquiera era algo desagradable, la voluntad de Dios es buena y agradable. Y ellos se dedicaron a hacer lo malo, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando David muere y queda Salomón? Y lo primero que hace Salomón es casarse como con 700 mujeres y adoptar los dioses paganos de las esposas, ¿sí o no? Entonces, yo no sé cómo le hacía Salomón con 700 esposas, ¿verdad? Los señores han de decir, yo apenas puedo con una. Pero él tenía 700. Y aparte, lidiar con todo lo que conllevaba tener toda esa situación ahí en su casa, el harén que le llamaban, porque aparte eran 300 concubinas. Y Salomón, vemos que por la desobediencia, Dios permite que el reino sea dividido. Y usted sabe que da el reino del norte y el reino del sur. Y empieza la lista de reyes en cada uno de ellos. Algo que tenía que ser un solo pueblo quedó dividido. Vemos cómo Jeroboam hizo los 2 becerros. ¿Se acuerda que lo vimos también? Hizo 2 becerros, hizo una religión nueva. Y empieza la decadencia espiritual del pueblo de Israel, de sacar a Dios de sus vidas. Y así a veces estamos nosotros. Estamos bien, conocemos a Jesús, Dios nos tiene en un lugar de bendición y de repente nosotros somos los que, como el pueblo de Israel, empieza a desobedecer la palabra. Nos empieza a llamar la atención lo que está afuera, lo gentil, decían ellos. Adoptamos los dioses de nuestros amigos. Para los que son jóvenes, los dioses de los amigos es el alcohol, las drogas, la pornografía, etcétera, etcétera. Pero como adultos también nos gusta más la fiesta, la rumba. Bueno, en mi tiempo se decía rumba, no sé cómo se diga ahora. Vámonos de fiesta, vámonos de antro, ¿verdad? ¿Se decía de otra forma? No sé cómo se diga ahora, pero nos empieza a llamar la atención más lo que está afuera y empezamos a dejar a Dios de un lado. Y obviamente sabemos, por ende, que nos salimos de la protección de Dios. Dice la palabra, cuando terminemos de leerle el libro de Reyes, que por la desobediencia del pueblo, Dios permitió que los enemigos vinieran y los destruyeran. Usted sabe que el templo fue destruido, que las murallas de Jerusalén, ¿se acuerdan de las murallas? Cuando David fue y conquistó, en aquel tiempo era Sión, va y lo conquista y los moradores de Sión decían, David no va a poder entrar aquí porque esta es una fortaleza grande. Y David va y toma Sión. Ellos estaban confiando en la fortaleza que rodeaba Jerusalén y decían, nadie, ningún enemigo puede venir a atacarnos. Bueno, llegan los asirios, los babilónicos y llegan con todo lo que tenían y usted conoce la historia. Todo lo que ellos conocían se terminó. Se los llevan cautivos a Babilonia y ahí es donde empieza a ver el libro de Daniel. Todo lo que viene en el libro de Daniel es el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Y todo lo que usted y yo, ellos conocían, y nosotros lo leemos, se terminó. Esa tierra donde fluye leche y miel se acabó. La vida como la conocían, donde ponían sus cultivos, donde hacían las fiestas que Dios les había dicho, se terminó. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y no sé si a usted le ha pasado que de alguna u otra manera su vida a veces está así. De repente un día, lo que le decía al principio, su vida tal como lo conocía se terminó. Porque, no sé, un divorcio llega a su vida, una enfermedad, un diagnóstico, no sé, el pleito con la familia, una situación de cárcel, los hijos en desobediencia. No sé, hay tantas cosas que podemos mencionar. Una pérdida
en nuestra vida que de alguna u otra manera nos marca y nos deja como en el limbo. No sé usted, pero a mí en algún momento de nuestra vida, de mi vida, sí me pude haber sentido. Y miren, en el libro de Nehemías, hoy vamos a ver el libro de Nehemías, viene la historia de este hombre que él estaba en Babilonia. Él fue uno de los cautivos. Yo creo que él ya nació allá en Babilonia. Fue en los tiempos de, todavía no estaba la reina Esther, pero más o menos por ahí. Así es que abra su libro, su Biblia en el libro de Nehemías, porque vamos a estar viendo a Nehemías. Llega Nehemías, es cuando usted y yo nos podemos sentir así, con un corazón destrozado como los israelitas. Cuando usted y yo éramos libres y de repente está cautivo en algo, usted póngale el nombre, yo sé que Dios le está poniendo en su corazón aquello que lo tiene cautivo. Tal vez usted está viviendo en adicción, en pornografía, endeudado, en problemas, no sé cuál sea su situación, pero ellos los llevan cautivos y todo lo que tenían se pierde. Y mire, llega Nehemías, me gusta el libro de Nehemías porque bueno, siempre lo ponen como un gran administrador porque hace muchas cosas. El libro de Nehemías nos enseña mucho a ser pues una persona que intercede por otras, pero hoy yo quiero que nos enfoquemos en cómo Nehemías, al saber que el muro de Jerusalén estaba destruido, cómo él se propone en su corazón reconstruirlo. Si hoy usted tiene su vida así, hoy vamos a hacer como un Nehemías. Nos vamos a proponer reconstruir nuestra vida. ¿Le ha tocado un tiempo así? A mí sí. Me ha tocado un tiempo en donde no sé cómo explicar el sentimiento de que no sabes qué hacer con tu vida, de como me voy para la izquierda, a la derecha, que no sabe usted qué hacer con ella. Normalmente cuando somos adolescentes, bueno, es como el tiempo en el que lo vivimos, porque es la adolescencia, porque no sabes qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, dónde vas a trabajar. Pero a lo mejor cuando ya somos más adultos, que ya tenemos como nuestra vida resuelta, entre comillas, y llega un evento a nuestra vida que nos marca, usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y puede llegar la desesperación. Y mira, dice ahí en el libro de Nehemías, no lo vamos a leer todo porque está bien larguísimo, se lo voy a contar nada más. Nehemías era del rey en Babilonia. Él vivía en Susa, que era la capital de Babilonia o de Persia. Primero fue Babilonia y luego fue Persia. Y él vivía en Susa y era copero del rey de Artajerjes. Usted sabe qué hacía el copero del rey, ¿verdad que sí? Probaba el vino antes del rey y si estaba envenenado, pues se moría. Obvio. No era un trabajo fácil. Todos los días Nehemías tenía, ahora sí que su vida pendía de un hilo, literal. Y ese era el trabajo de Nehemías. No sé si era bueno o era malo, pero él vivía muy cerquita del rey. Vivía mucho tiempo con él porque era el que probaba la comida, el que le llevaba el vino. Lo tenía que probar. Algunos están pensando, yo quisiera ese trabajo de borracho, ¿verdad? Seguro está pensando eso. No, no es así, no era fácil el trabajo de borracho, no, de copero. Él tenía que probar aquello que el rey, antes de que el rey lo degustara, para que nadie lo envenenara. Obviamente era como un guardián del rey en este sentido. Y Nehemías, que por cierto el nombre de Nehemías significa Jehová consuela. Póngale allí, escríbale, Jehová consuela. Llega el hermano de Nehemías a Susa, se llamaba Anani, el hermano de Nehemías, y le empieza a platicar cómo están Jerusalén. Le empieza a decir que el muro está derrumbado, que la gente está muy mal, que los enemigos abusan del pueblo, ya no hay protección y todo estaba hecho un desastre en Jerusalén. Aunque ya había llegado ahí Esdras, si usted lee un libro antes, Esdras ya había llegado un tiempo
a reconstruir el templo. ¿Se acuerda que el templo fue destruido y saqueado? Todo lo sagrado lo habían sacado. Y llega a reconstruir el templo, pero la muralla, el muro de protección está tirado. Y dice la palabra que Nehemías se puso muy triste, que estaba triste, que empezó a orar a Dios y que por 3 meses estuvo así. Y mire, en Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Porque le habían dicho que el remanente, todos los que habían quedado de la cautividad en esa provincia, dice el verso 3, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, tenían graves problemas y una terrible vergüenza. ¿Algún día usted ha vivido así? No sé, pero yo sí, con vergüenza. Y era pena ajena, pero yo me sentía avergonzada. Pero de alguna manera, como Nehemías escuchaba, estos tenían gran mal y afrenta. El muro de protección está derribado. No hay nada que los proteja. Mire, literalmente en aquel tiempo, la muralla o el muro era lo que protegía del enemigo. Hoy usted y yo tenemos a Dios, como la historia que le conté al principio de Scottville, que de alguna u otra manera dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Obviamente hay una condición. Si usted teme a Dios, el ángel del Señor siempre va a acampar alrededor de uno. En aquel tiempo ese muro de protección era el que los protegía, valga la redundancia, del enemigo. Y Nehemías se puso muy triste, dice ahí, y empezó a orar a Dios. No voy a leer toda la oración, pero él empieza a orar y decirle: Señor, tú eres poderoso, perdónanos porque sabemos que esto que estamos viviendo es por la desobediencia. En palabras más, palabras menos. Y él empieza a orar y decir: Señor, nos arrepentimos de haberte fallado, de haberte dejado, de haberte dado la espalda. Perdona nuestros pecados. Y él empieza a interceder por su pueblo. Recuerde que él no estaba ahí. Él estaba muy lejos. Él estaba en Susa, trabajando. Él tenía un empleo estable. Él estaba muy bien. Pero su corazón empezó a estar triste porque vio cómo las demás personas allá de donde él era estaban, como dice ahí, en terrible mal o en gran mal y afrenta. El muro derribado. Y dice la palabra que estuvo orando así mucho tiempo, como 3 meses, y de alguna forma él todo el tiempo estaba pensando: ¿cómo están mis hermanos allá? Algún momento usted y yo en nuestra vida, cuando ha llegado ese evento, que nos sentimos así, como ese muro derribado, sin protección, desprotegidos, ¿verdad? Cuando ese diagnóstico llega a nuestra vida, nos dice que ya no hay solución. Cuando se va un ser querido, amado, que nos cambia la vida, la pérdida de esa persona, el trabajo. Usted perdió el trabajo y sus hijos hay que inscribirlos dentro de un mes y hay que comprar uniformes, hay que inscribirlos nuevamente a la escuela o el que se va a la universidad. Y usted, papá, mamá, está pensando: ¿cómo le voy a hacer que no tengo ese trabajo? O viene un divorcio, de repente el marido, la esposa se va, papá, mamá nos abandona, o llega una deuda, algo que llega a nuestra vida y nos cambia la vida de como lo conocíamos. Y nos quedamos así, como el pueblo de Israel. No sé usted, pero yo en algún momento sí sentí eso en mi vida. Perdida, desprotegida y pensando: ¿qué voy a hacer conmigo? Y mire, se lo digo yo que yo fui muy soñadora con mi vida. Sabía desde que tenía 15 años cuando iba a estudiar
cómo le iba a hacer, en dónde iba a trabajar. Yo sabía todo, yo fui muy planeadora. Si usted me preguntaba, aunque yo era chica, yo sí sabía qué iba a hacer, qué iba a estudiar, yo sí sabía qué quería hacer conmigo. Pero cuando llegan situaciones externas a nuestra vida, como todo lo que le pude haber dicho, ¿verdad? Si llega un diagnóstico, si llega una pérdida, si llega algo que nos impacta nuestra vida y nos cambia, pues de repente todas esas defensas o todo eso que teníamos se nos va, se nos pierde. Y Nehemías estaba pensando en sus hermanos que estaban allá, igual así, con el muro derribado y ellos con mal y en afrenta. En afrenta significa que los enemigos estaban todo el tiempo robándoles, atacándolos, porque acuérdense que había ese muro de protección. Y miren, le estoy hablando de que en ese tiempo yo no venía a la iglesia, yo no era cristiana, yo no conocía de Dios. Y hay muchas formas en que uno puede reflejar todas esas cosas que pueden estar sintiendo, a lo mejor porque tomamos nosotras malas decisiones. A lo mejor usted y yo estamos así, yo le estoy diciendo que a lo mejor es una situación externa, pero a lo mejor yo soy la que con mis malas decisiones me metí en esos líos, ¿sí o no? Y la culpa, la depresión, la desesperanza, no sé, no podemos encontrar la manera de volvernos a reconstruir. Yo así me sentí alguna vez. No encontraba la forma de poder reconstruir otra vez lo que se había roto. No encontraba. Y bueno, a mi vida llegó un Nehemías, que es Jesucristo, y que fue el que me ayudó a salir adelante. Nehemías estaba ahí orando todo el tiempo, triste, lo que le leí, en ayuno, pensando y planeando qué es lo que voy a hacer. Fíjese bien, en el versículo 11, ahí de su Biblia 1:11 dice: te ruego, oh Señor, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y ahí vamos nosotros incluidos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y esa es una buena clave. ¿Qué es lo que está usted orando? Lo que usted esté orando sea para reverenciar el nombre del Señor. Digo, si está usted orando para que se muera la vecina, pues no está reverenciando el nombre, ¿verdad? Pero que usted y yo estemos orando para reverenciar el nombre del Señor, y le dice Nehemías al Señor: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y estuvo 3 meses triste, 3 meses orando, sin que llegara la respuesta. Pero en ese tiempo, fíjese bien, en ese tiempo que estaba Nehemías orando, ya estaba planeando qué iba a hacer en el momento en el que Dios contestara su oración. Por eso a Nehemías nos los ponen siempre de ejemplo de un buen planeador, administrador. Luego usted puede leer todo el libro, usted va a aprender mucho de Nehemías. Pero Nehemías empezó, yo me imagino que en su tiempo de oración, a decirle al Señor, y el Señor a decirle también todo lo que necesitaba hacer o tener para que él pudiera reconstruir aquello que se había derribado, que estaba tumbado, que estaba en todo deshecho. No sé si usted escuchó alguna vez al levita Emanuel, que decía: todo se derrumbó dentro de mí. Bueno, los más chiquitos tal vez no escuchaban ese levita, pero los más grandecitos sí, ¿verdad? Y cantábamos esa canción: todo se derrumbó. Y bueno, a veces así sentimos nuestra vida, que todo se derrumba, que no hay cómo construir de nuevo, que no podemos levantarnos, que nos sentimos solos y desprotegidos. Pero un día llega Dios, porque Dios es especialista en buscarnos. Yo no me acuerdo haber estado buscando de Dios, pero Dios sí me estaba buscando a mí. Y un día llega un Nehemías, llega Jesús a tratar de reconstruir todo aquello que se había roto. Y bueno, Nehemías estaba orando, porque sabe que no basta solamente con orar. Usted y yo tenemos que empezar a hacer cosas, a planear,
a pensar qué voy a hacer con esto cuando ya Dios me saque de la enfermedad. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pues le voy a servir al Señor. Cuando ya el Señor traiga a ese esposo que se fue, pues le vamos a servir juntos como matrimonio. ¿Qué voy a hacer cuando mi hijo ya, ahora sí quiera venir a la iglesia? Pues entonces yo le voy a enseñar. ¿Qué voy a hacer con el bebé que estoy orando? ¿Qué voy a hacer con ese bebé que he orado tantos años? Pues lo voy a traer a la iglesia como un Samuel. ¿Qué va a hacer usted con la bendición cuando el rey le dé lo que está orando? Usted tiene que estar pensando, tiene que estar ideando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso que estoy orando? ¿Qué voy a hacer? Y mire, no basta con orar y lamentarse. Somos especialistas, pero tenemos que hacer algo también. Hay que hacer el orar y el ayunar, es una parte solamente. Y yo creo que en el tiempo de oración, Nehemías estaba ahí pensando, ¿cuánto tiempo necesito para reconstruir el muro? ¿Cuántos recursos necesito? ¿Qué permisos requiero? Tengo que ir al ayuntamiento y sacar el permiso de esto, del otro, ¿verdad que sí? Cuando usted va a construir algo. Y Nehemías estaba pensando ahí sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses, orar sin cesar. Orar sin cesar. Y él estaba orando, pero dígame usted, ¿estará listo cuando llegue la oportunidad? ¿Estará usted listo cuando ya llegue la oportunidad de la respuesta a lo que está orando? Dice la palabra, fíjese bien, que en el capítulo 2, que estaba Nehemías triste, se le notaba la cara. Cuando usted y yo estamos tristes se nos nota, ¿sí o no? Se notan nuestros así como cabizbajos, o algunos se ponen de mal humor, otros se ponen apáticos, otros ya ni vienen a la iglesia porque están en tristeza, otros ya empiezan a decir que tienen cosas más importantes que hacer que venir a Jesús, a Dios, a la célula, a la escuela de líderes, etcétera, porque están con su vida tan destruida, tan hecha pelotas que no saben qué hacer y lo primero que hacemos es enojarnos con Dios. ¿Por qué Dios permite tal o cual cosa? Pero Nehemías, el que estaba trabajando, él lo ve a Artajerjes y le dice, oye, yo te veo que estás como extraño, no estás enfermo, pero estás triste. Y le hace una pregunta, fíjese bien, en el versículo 4 del capítulo 2, le dice, ¿qué cosa pides? Le dice a Nehemías, ¿qué cosa pides? Le hace esta pregunta. ¿Usted estará listo el día que el Señor le dice, a ver, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué quieres? ¿Se acuerda cuando aquel hombre que llevaba 38 años enfermos ahí en Bethesda, que Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? Pero pues no hay nadie que me meta al estanque. Y esa no era la pregunta, ¿verdad que no? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo al ciego Bartimeo. Y el ciego, pues que recobre la vista. Él sí sabía qué quería. A uno le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el otro, no, y empieza a quejarse. Pues es que me ha ido tan mal toda la vida que pues no sé si se pueda que Dios responda a mi oración. Mira, vamos a orar por lo que estás pasando, por la situación. No, luego voy a la iglesia porque, ¿verdad? Y le ponemos peros. Pero el ciego Bartimeo, cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Luego le dijo, yo quiero recobrar la vista. Obviamente era su necesidad primordial y básica. Y entonces usted y yo tenemos que estar así pensando, orando, listos para cuando llegue la oportunidad. Y que cuando el rey le pregunta, a ver, ¿qué quieres? Le dice el rey Artajerjes a Nehemías, ¿qué cosa pides? Y dice la palabra que en ese momento él empezó a orar a Dios. Y no dice específicamente qué dijo, pero seguramente le estaba diciendo que este Señor gentil, malvado, conceda todo lo que yo estoy pidiendo, Señor. Empezó a orar. ¿Y sabe qué? Obviamente, todo el capítulo 2 le empieza a pedir, después del 5 al 10, le empieza a decir todo lo que necesita. Bueno, mira, yo necesito que me des carta para los gobernadores y que yo pueda ir allá a Israel a construir el muro. ¿Me puedes también dar una carta para el guarda del bosque para que me dé madera para reconstruir todo lo que está derribado y aparte mi casa y no sé qué, las puertas de quién sabe qué? Si usted lo lee ahí dice todo lo que le pidió. Y bueno, y también unas cartas para los permisos, para que nadie me diga nada. Y le empieza a pedir al rey exactamente todo lo que necesitaba de lo que Dios había puesto en su corazón. Y dice la palabra en el versículo 8, y lo voy a leer. Una carta para Asaf, guarda del bosque del rey,
para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en la que yo voy a estar. Y dice, y me lo concedió el rey. Pero miren lo que dice ahí, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Según la benéfica de Dios sobre mí. ¿Qué es aquello que usted está orando? ¿Qué es aquello que le está pidiendo a Dios? Señor, necesito que me ayudes en tal o cual situación. Y el rey se lo va a conceder según la benéfica. Si usted no sabe qué significa benéfica, es hacer el bien. Según la benéfica mano de Dios que está sobre de mí. Eso me gustó. Porque cuando la mano de Dios está sobre de usted, aunque le pongan una bomba alrededor como esos niños, nada le va a poder hacer daño. Aunque venga el enemigo a querer destruir su vida, su matrimonio, lo que sea, si la benéfica mano de Dios está sobre de mí, no va a poder tocar mi vida, mi familia, mi salud, mis hijos, mis finanzas, nada. Y eso es lo que Nehemías oró y pidió en el momento indicado que el rey le está diciendo. Usted, bueno, si ha leído los libros de Daniel, vemos cómo estos reyes se dedicaban a destruir todo a su paso. Cómo Artajerjes estaba dejando a Nehemías regresar a reconstruir, porque hasta le dice, el rey le pregunta, ¿y cuánto tiempo vas a tardarte? No, pues, y dice la palabra, no dice cuánto tiempo le dijo Nehemías, pero le dio un tiempo y dice, según el tiempo, y el rey me dijo, órale, va, vete a reconstruir lo que quieres. No te quiero ver triste. Vete a hacer lo que tú quieres. Eso es un milagro sobrenatural de alguien que está cambiando su corazón para dejar ir a un simple copero. ¿Usted puede creer eso? Eso es increíble. Solamente, como dijo Nehemías, porque la benéfica mano de Dios está sobre de mí, por eso me permitió regresar a reconstruir lo que se había roto, a levantar otra vez el muro que se había caído por nuestra culpa, porque nosotros como pueblo de Dios nos habíamos encargado de sacar a Dios de nuestra vida para permitir que el enemigo llegara y la destruyera y se llevara cautivo mis hijos, se llevara todos mis bienes, nos dejara sin casa, se quedaron sin nada. No sé si a usted le ha pasado, pero mire, yo lo que le platiqué, realmente no me quedé sin nada, pero yo cuando leí eso decía, es cierto, yo lo que viví nada, era cero comparado con estos hombres que fueron llevados cautivos y que vieron a sus hijos ser esclavos en otro lugar. Si usted ve el libro de Daniel, puede ver cómo vivían. Si usted ve el libro de Esther, es el mismo tiempo en el que está Nehemías, Esdras. De hecho, es intermedio entre esos dos. Y vemos cómo ahí el Mardoqueo quiere destruir a los judíos, ¿sí o no? Porque el enemigo va a estar pendiente de lo que usted está haciendo para venir y destruir, si usted le da un chancecito así de sacar a Dios de su vida. Y sí o no, analice su corazón y diga, es verdad, esto me pasó porque no consulté a Dios, porque no oré, porque no le pedí consejo. Así es que llega Nehemías a reconstruir el muro y me gusta el libro de Nehemías porque no hay nada más difícil, de verdad, no hay nada más difícil para uno que volverse a levantar. No sé si le ha pasado. Si usted está en una adicción, por ejemplo, es dificilísimo. Si usted está en un problema que dice, esto no tiene solución, esto es muy complicado, muy difícil, es bien difícil volverse a levantar. A mí me costó como 3 años y como para volver a hacer planes o tener sueños como otros 6. O sea, muchos años de mi vida las desperdicié por algo que después dices, ay Jesús, no puedo creer, qué tonto. A veces hacemos como una tormenta en un vaso de agua. Pero mientras nuestro corazón está así, sin Dios, todo problema va a ser como grande. Y entonces viene Jesús y es el que nos ayuda otra vez a levantarnos, a reconstruir el muro, que fue lo que hizo Nehemías. ¿Sabe? Y si usted es líder de célula, un maestro, o usted tiene a alguien en casa, usted está liderando a alguien, usted es papá, usted es mamá, todavía es más difícil levantar a otros. ¿Sí o no? Nehemías a eso iba. ¿Usted cree que iba a llegar allá a Jerusalén y iba a decir, bueno, ya vine,
vamos a reconstruir el muro. Pues así de fácil no iba a ser. Tenía que organizarlos, animarlos, incentivarlos, hacerlos responsables de su propia vida. Oiga, habían pasado más de 70 años y a nadie se le había ocurrido reconstruir lo que el enemigo había tirado. A nadie. Seguían lamiéndose las heridas ahí. Cuando todos ellos sabían que tenían un Dios todopoderoso, ¿sí o no? Estamos hablando del pueblo de Israel. Yo hoy estoy hablando de la gente que viene a la iglesia y conoce de Dios. Y nos quedamos ahí viendo el muro tirado y ninguno se levantó. Tuvo que venir Nehemías desde Susa a levantar lo que se había caído, a tratar de incentivarlos. Y no hay algo más difícil que motivar a otro a levantarse. Y mire, usted le ve el potencial, los ve que pueden, los ve como, porque a veces Dios nos permite verlo como Dios nos ve a nosotros, ¿sí o no? Uno se ve así todo mal, todo maltrecho, pero Dios nos ve diferente y dice, ay, ese es mi hijo, dice Dios, ¿verdad? Y usted así, ay, soy un perdedor. Uno se ve mal. Y a veces Dios nos permite ver a las personas así y la persona así, no, no puedo, qué difícil, no me puedo levantar, tengo depresión, no me quiero, uy, dices, pero ¿cómo? Si no estás viendo, a veces no vemos. Y no estoy diciendo de nadie, estoy hablando de mí, porque en algún momento así estuve, sin poderme levantar. Entonces, fíjese bien, usted y yo tenemos que tener esa capacidad de restaurar a otros también. Primero nosotros y ya después tener la capacidad para restaurar a otros. Mire, estaba leyendo un libro que se llama así, Capacitados para Restaurar, y habla de la consejería. Y hay una frase que me gustó, fíjese bien, dice, tú le aconsejas para restaurarle a la utilidad. Para eso es la consejería. Dice, tú le vas a aconsejar a otro para que después sea útil. Porque normalmente el que está destruido o roto, pues no sirve mucho, ¿verdad? Pero cuando usted ya es útil para la obra, como siervo, como un Nehemías, que se levantó a reconstruir el muro, se levantó a echarle ánimo a los que estaban allá, al remanente que se había quedado, usted y yo tenemos que ser así, un Nehemías, alguien que pueda ayudarle a otro a restaurarse para ser útil. Decía allí que el consejero tiene la certidumbre de las palabras escritas de Dios que son infalibles. Porque cuando usted le empiezan a hablar de Dios, si usted viene por primera vez, seguramente alguien le ha estado platicando y diciendo, mira, yo tengo un Dios que sana, yo tengo un Dios que salva, tengo un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que te da bendición. Mira, porque, y decía ahí, usted le tiene que hablar con tanta seguridad que le tiene que sembrar esperanza al que le está hablando. Primero, creer en las promesas de Dios. Y segundo, usted tiene que comunicar correctamente las promesas de Dios y decirle a la otra persona, hay una esperanza, nos podemos levantar, te voy a ayudar. O si usted está en la situación en la que está su corazón así, tenga por seguro que está Jesús, como un día lo hizo conmigo, y que Él nos ayuda a levantarnos, a restaurarnos, y que vemos, no sé si usted tenga un libro, una Biblia de promesas, yo tengo una Biblia de promesas y me gustan porque vienen marcadas y ya sé, oye, esta es promesa, esta es promesa, todas las promesas son mías, esta es mía, esta es mía, esta es para mí, y yo me las apropio todas porque yo sé, como dice allí, decía el libro, las infalibles palabras de Dios, o sea, que no falla, que es verdad. Si yo le estoy diciendo que Dios sana, porque ahí dice su palabra que por sus llagas fuimos curados. Si yo le voy a decir que Dios le va a proveer, porque dice el Salmo 23, si el Señor es tu pastor, Él te va a proveer, no te va a hacer falta de nada, las bendiciones te van a alcanzar. Usted y yo vamos a tener esa bendición, ese muro, Él dice el Salmo, no sea, el Dios es mi amparo y mi fortaleza, Él es la luz y mi salvación. Y yo no puedo decir, ¿será? No, tengo la seguridad porque la palabra de Dios es infalible, o sea, que no falla. Y Nehemías llegó con todo ese ánimo a platicarles y a decirles, mire, y si usted lee todo el capítulo 3, el 4, les empieza a decir todo lo que había pasado, cómo el rey le dio las cartas, cómo le había dado los materiales, el recurso, la madera, todo lo que le había dado. Pero sabe que el enemigo va a venir a querer echarle miedo. Eso
sin dudarlo. El enemigo no quiere que usted se levante, a él le gusta verlo así, porque dice Juan 10:10, ¿verdad que sí? Que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. El enemigo no quiere que usted y yo nos levantemos para que un día seamos útiles para la obra de Dios y usted y yo seamos siervos como Nehemías. Fíjese cómo oraba él. Oye la voz de tu siervo. Él era un servidor de Dios, también del Artajerjes, pero él era un servidor de Dios. Hoy estamos honrando al siervo. Hoy honramos al siervo y a los demás. ¿Verdad que sí? Bueno, Dios está atento a la oración de su siervo. Y no es servir no más que el que está aquí en la iglesia, en todos lados tenemos que ser servidores del Señor. ¿En dónde estaba Nehemías? Estaba en Susa, no estaba en el templo, no estaba en la iglesia. Pero allí donde él estaba de copero, él era un siervo de Dios. Ahí donde él estaba trabajando, él era un siervo de Dios. Entonces, dice ahí que el enemigo, por ahí menciona 2 que 3 enemigos que tenían, se enojaron en gran manera y le empezaron a hacer escarnio de lo que estaban haciendo. Se empezaron a burlar, empezaron a decirles que no iban a terminar la obra, que qué estaban haciendo. Empezaron a decir que seguramente estaban en contra de Artajerjes y empezaron a hacer, dice la palabra ahí, que empezaron a hacer escarnio de ellos. Dice ahí que Nehemías llegó a ese lugar y vio cómo estaba todo derrumbado. Dice, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, los empezó a incentivar y les dijo en el verso 2:18, levantémonos y edifiquemos. Dice, y así usaron sus manos para bien. Y luego cuando lo oyó Sanbalat, Ornita, Tobías el siervo y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Cuando ellos empezaron a levantarse, el diablo, el enemigo, o como le quiera llamar, va a venir, porque a veces ni nos ayuda a derribarnos, A veces somos nosotros solitos, pero a veces sí, como dice ahí, cuando ya ve que usted se está levantando y viene a la iglesia y empieza a creer en Dios y empieza a leer la Biblia, el diablo se enoja como amonita que dice aquí, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto? Y en respuesta dije, fíjese lo que les dice Nehemías, dice el verso 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque nosotros, ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, el Dios al que yo le sirvo, Él me va a prosperar. Usted sabe que prosperar es avanzar, es continuar. Cuando usted está roto, usted está ahí estático, sin hacer nada con su vida. Pero cuando usted se levanta y empieza a edificar algo en su corazón, Dios lo empieza a levantar y empieza a darle un propósito. Y Nehemías les dijo, cálmense, ustedes no van a venir a decirnos nada, no tengan miedo. Nehemías, de alguna u otra manera, siempre los incentivó a los que estaban ahí a no tenerle miedo al enemigo. Y mire, más adelante, en el versículo 4, fíjese bien, vaya por favor ahí al 4, en el versículo 14, porque volvieron otra vez a venir a molestarlos. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Subráyelo en su Biblia. No temas delante de ellos. No tengas miedo del fanfarrón que te está ahí diciendo cosas. Del diablo que te está diciendo que no puedes. Ay, de que ahora sí, muy cristiano, vas a ir a la iglesia. Ay, acuérdate cómo eres un pecador. No. Dice, acuérdense del Señor. Acuérdate de las promesas. Acuérdate de su amor. Acuérdate de su perdón. Acuérdate de su sanidad. Que Él es grande y temible. Fíjese bien lo que dice. Y pelea por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por vuestras hijas. Tú pelea por todo eso, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tus mujeres, pelea por tu casa. Eso es lo que les está diciendo Nehemías. No tengas miedo del enemigo, mejor piensa que tienes un Dios todopoderoso y que Él puede con cualquier enemigo. Denle fuerte el aplauso a Jesús, porque yo no sé cuál sea su enemigo. Yo no sé quién es el que le está viniendo a hacer escarnio. Yo no sé quién sea el que se está burlando de usted, pero tú dile, escúchame bien, yo tengo un Dios grande y temible, me gusta, y dice, grande y temible, o sea, temible para ellos,
Ténganle miedo a mi Dios. Ténganle miedo a mi Dios, porque mi Dios es grande, es poderoso. Así es que usted no le ponga atención al enemigo. ¿Se acuerda de la historia de David y Goliat? David ni lo escuchó al Goliat. Él sabía que tenía un Dios grande y poderoso. Pelea, pelea, dice. Y todavía, fíjese bien, dice en el versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que les habíamos entendido, o sea, sí te estoy entendiendo, diablo cochino y mentiroso, que me estás diciendo un montón de cosas, sí te entendí todo lo que me estás diciendo, pero Dios ha desbaratado el consejo de ellos. O sea, tu opinión, enemigo, ni me importa. Yo no sé qué estás pensando, pero tu opinión ni me importa. Y nos volvimos todos al muro. O sea, otra vez siguieron trabajando. O sea, sí, que destruir, que voy a traer cartas y que voy a traer al enemigo y a todos. Sí, como tú quieras. Nos volvimos al muro a trabajar. Otra vez, a seguir reconstruyendo. Fíjese el 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Cuál es la espada de nosotros? La palabra de Dios. Con una mano trabaja, con una mano se esfuerza, con una mano se levanta. A lo mejor usted está en depresión, en tristeza, como era mi caso. Y todos los días me forzaba a levantarme e ir a trabajar. Todos los días. Hacía 1000 cosas porque no podía dormir. Entonces eran las 3, las 4, las 5, ya son las 6. Me levantaba rápido y hasta me metía a clases de inglés. Ni aprendí nada. Porque lo hacía para matar el tiempo, de verdad. Porque uno no sabe qué hacer, está perdido en el limbo. Está perdido, no sabe qué hacer con su vida, ni para dónde hacerme. Pero dice la palabra, con una mano trabaja y con la otra vas a tener la espada, que es la palabra de Dios. Con una mano me voy a estar levantando, voy a venir a mi célula, me voy a esforzar a venir los domingos, voy a venir a mis clases, voy a alimentarme de la palabra, me voy a alimentar de la palabra para poder, y con la otra voy a estar con la espada. No te voy a creer, diablo cochino y mentiroso, porque mira las promesas que Dios tiene para mí. Y usted, como dice ahí, usted va a empezar a ser como Nehemías, bien determinado. Él es el que les estaba diciendo. Fíjese lo que dice el 20. En el lugar donde oyeren el sonido de la trompeta, empezó a darles instrucciones. Oigan, si viene el enemigo a atacarnos, había una trompeta que avisaba a los demás porque estaban muy lejos. Y dice, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Wow, ¿sí o no? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere si Dios es el que va a pelear por nosotros? Nosotros pues trabajábamos en la obra, la mitad tenía lanzas y la otra mitad trabajaba. O sea, ellos continuaron. ¿Saben cuánto tiempo terminaron? En 52 días. El verso 23 dice, ni yo ni mis hermanos, fíjese, eso también es importante, ni yo ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de la guardia, nadie que nos seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener siempre la armadura de Dios, ¿sí o no? Como dice Efesios 6, en Efesios 6 habla de que la palabra de Dios, ¿verdad? Es nuestra espada del Espíritu. Pero también habla del yelmo, habla de la coraza, habla del cinto, habla del calzado, que todo el tiempo tenemos que tener la armadura puesta para que en el día malo usted y yo resistamos el ataque del enemigo. Por eso habla aquí en lo espiritual también. O sea, siempre estábamos alerta. Nehemías era determinado, les infundía fe, ¿verdad? Y les decía, nuestro Dios va a pelear por nosotros, pero también estaba alerta y no se quitaba la armadura. Usted y yo no nos podemos quitar la armadura del Señor. Nunca, para que en el día malo usted y yo podamos resistir la prueba. Y dice, mire, que en 52 días, dice en Nehemías 6:13, que en 52 días se terminó el muro. Aquello que había estado derribado por años. Mire, nosotros tenemos encuentros. A veces en 3 días Dios nos levanta. Cuando usted dice, sí quiero ir a un encuentro con Jesús. ¿Cuánto tiempo usted va a estar así tirado y derrumbado? No me diga. ¿Cuánto tiempo piensa estar así en tristeza? ¿Cuánto tiempo piensa estar así como está su vida ahorita? ¿Cuánto tiempo piensa estar así?
Ellos tenían más de 70 años con el muro tirado. Y llega Nehemías, los anima a todos, los levanta y en 52 días levantan el muro y la ciudad queda protegida. ¿Cuánto tiempo usted va a estar derribado o roto? Porque yo sé que aunque parezca difícil o imposible, si usted lo cree, en 52 días usted puede levantar su vida. No espere los años que yo esperé, porque yo no iba a la iglesia. Hombre, ahora yo digo, nadie me derrumba, porque el Señor está conmigo. Es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo. Y uno empieza a creerse todas las promesas de Dios. Y no es porque yo sea gran cosa, pero es porque yo le creo la palabra de Dios. Y si Él dice que Él está conmigo, y si Él dice que Él acampa alrededor mío, yo tengo que confiar en que Él me va a cuidar, me va a proteger, ¿verdad? Y en 52 días levantó el muro, levantó lo que se había caído. Póngase de pie, póngase de pie. ¿Sabe qué pasó con Nehemías? Un simple copero. ¿Usted cree que volvió otra vez a ser copero? Claro que no. Pasó de copero a gobernador. El rey Artajerjes lo hizo gobernador de ahí, de Jerusalén. Como un Pedro, que era un simple pescador y Jesús lo hizo un apóstol. O David, que era un simple ovejero y lo hizo rey. José, que era un simple esclavo y lo hizo gobernador de Egipto. A lo mejor usted es un alcohólico y Dios lo va a hacer pastor. O usted es un ratero y Dios lo va a hacer honrado. O un adúltero y va a ser fiel. Un mentiroso y ahora va a ser confiable. A lo mejor era un cobarde y después va a ser un guerrero como Gedeón. ¿Qué es lo que va a hacer usted con su vida? ¿Qué es lo que va a hacer usted con su vida? ¿Va a dejar que el enemigo la siga derribando? ¿Que siga haciendo cosas con su vida? Mire, Nehemías hizo muchas cosas. No hay tiempo para leer todo lo que Nehemías hizo. Pero él, siendo gobernador, dice que organizó a los guardias, empadronó las poblaciones, revitalizó otra vez la religión, que acuérdense que estaban por los suelos, repobló otra vez los distritos de Jerusalén, restauró los diezmos para los levitas, eliminó toda actividad ilegal en el día de reposo y hizo la disolución de los matrimonios gentiles, porque los israelitas habían casado con otros pueblos y habían adoptado su religión. Y lo que hizo él es que ellos rompieran relaciones con el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: rompa relaciones con el mundo. No haga alianzas con el enemigo. Lo estamos leyendo en el devocional. Cómo los reyes querían hacer alianzas con el enemigo, con Egipto otra vez, con los amonitas. Dice, si Dios los había librado de esos y ahora querían hacer alianzas. Se casaban entre ellos para hacerse fuertes. Pero estamos viendo que cuando Dios dice, yo los cuido, yo los protejo, nadie nos va a derribar. Usted y yo tenemos un tesoro enorme. Mire, en 2 de Corintios 4. No sé cómo se llama su título en su Biblia, pero el mío dice viviendo por la fe a partir del 7. Y habla de que tenemos un tesoro en vasos de barro. Usted y yo somos los vasos de barro que se puede volver a romper, sí. Yo me puedo volver a romper, sí. Porque soy como un vaso de barro, sin valor, sin nada. Pero adentro de mi corazón, dice el versículo 7, tenemos este tesoro, y está hablando del evangelio, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de las promesas. Y usted tiene que llenarse de lo que Dios tiene para usted, para que pueda levantarse otra vez, o para que pueda levantar a sus hijos que usted los ve perdidos, a sus nietos, a su familia, aquel que está viendo que necesita volverse a reconstruirse y levantarse. Dice ahí,
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Ahí queda algo, ¿sí o no? Ahí queda algo. Y Dios va a hacer cosas maravillosas con su vida, estoy segura. Si usted acepta la ayuda de, así como de un Nehemías, como de Jesús en su vida. Si usted viene por primera vez y alguien lo invitó aquí, yo le invito a que usted se lleve a Jesús en su vida, a Jesús en su corazón. Como un día el Señor entró a mi vida a reconstruirla de nuevo. De verdad se lo digo. No, hombre, si hay algo de que me arrepiento es tanto tiempo que perdí sin Dios. Tanto tiempo. Y de verdad, más de cualquier pecado que usted me pueda decir, de lo que más me arrepiento es todo el tiempo que perdí sin Dios. Porque andaba buscando reconstruir lo que estaba roto en otras cosas que nunca me ayudaron. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, Él empezó a levantarme otra vez, a pegar los pedazos rotos, a darme un propósito. Y usted empieza a decirle: ven, Jesús. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús en su corazón? Vamos a hacer una oración bien chiquita. Y no importa lo que diga el enemigo, tenemos un Dios grande y poderoso. Venga. Si alguien quiere renovar votos también. Si usted siente su vida destruida, igual puede venirse aquí para orar. Si usted dice: yo necesito que Jesús venga a mi vida y esté de verdad en mi corazón, para que me ayude a levantarme, porque no puedo. Mire, solo no podemos. De verdad se los aseguro, solos no podemos. Nunca pude, hasta que Jesús llegó a mi vida. Y vamos a hacer una oración que le va a cambiar la vida, estoy segura, como me la cambió a mí. Porque cuando permitimos que Jesús llegue, todo cambia. Nuestra vida se fortalece. Y nos levantamos con poder, como dice ahí, como un Nehemías, fuerte. Y no porque seamos mucho, acá de este lado, sino porque dice allí que la benéfica mano de Dios está sobre de nosotros. Y cuando la mano de Dios posa sobre nuestra vida y nuestro corazón, no hay enemigo que pueda con nosotros. No hay bomba que nos pongan que nos pueda hacer explotar y derribarnos. No hay nada. No hay nada. Porque la oración nos protege, porque el Señor es un muro, porque el Señor está con nosotros. Repita conmigo: Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo en mi corazón. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, y que de aquí en adelante me ayudes a levantarme, porque me siento perdido y te necesito. Ayúdame a ser fuerte, a creer en tus promesas, a saber que estás alrededor de mí y que nadie me puede hacer daño. Me arrepiento de todos mis pecados, de haberte dejado fuera de mi vida. Y hoy te incluyo en mis planes, en mis sueños y en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Denle fuerte, fuerte, fuerte.